otros problemas de circuito RCL. Aquí nos dicen que considera un amplificador compuesto de 4 etapas en cascada, pero no interactuando, cada una de las cuales es esencialmente un circuito sintonizado. Grafique la medida de la transmisión total en decibelios, magnitud de la función de transferencia en el estado sinusoide permanente contra la frecuencia. Ajuste las escalas de frecuencia convenientes, grafique la fase del amplificador. Luego haga las gráficas para dos casos, siendo las 8 frecuencias naturales a esta frecuencia, donde está alfa, beta, alfa, alfa, y B, alfa, beta, beta, alfa. En las cuales alfa es esto que nos dan acá, 0, está en función de W0, 0,003827 W0, y beta es esto, ¿no? Compare las dos curvas de transmisión en su parte plana y cerca de F0. Bueno, esta gente ya hizo los cálculos para que bajo estas alfa y beta dé más o menos la curva plana alrededor de F0. Entonces, simplemente nos piden que lo grafiquemos. Bueno, aquí WN es W0 más o menos beta o W0 más o menos alfa en el caso A. Así que tenemos alfa, beta, alfa menos beta, alfa, alfa, alfa menos alfa. Serían las frecuencias naturales. Luego simplemente hay que calcularlo, W0 más beta, W0 menos beta, queda aquí en función de W0, W0 más alfa y W0 menos alfa. Así que la etapa 1 va a tener, los alfas son todos alfas, son iguales, esto sería el alfa, y WN o W01 va a ser este W02, este W03 y W04. Luego, bueno, sabemos que el módulo de la función de transferencia va a ser la multiplicación de las 4 etapas, donde cada etapa tiene esta función de transferencia, 1 entre 1 más JQ por esto, o en módulo sería 1 entre la raíz de 1 más Q cuadrado por esto al cuadrado. Entonces, si lo ponemos de esta forma, necesitamos los Q, que son W0 entre 2 alfa. Se calcula Q1, Q2, Q3 y Q4 para las 4 etapas. Y se hace la multiplicación y ya se tiene el módulo. Luego, si se quieren decibeles voltios, bueno, se toma el 20 logaritmo. Para la fase igual, ¿no? La fase, sabemos que la función de transferencia va a ser el módulo por el ángulo total. Y va a ser entonces la multiplicación del módulo de T1 por su notación polar, con su ángulo θ1, θ2, θ3 y θ4. Aquí en notación polar los ángulos se suman, así que el ángulo total va a ser la suma de los θ negativos. Y es negativo porque esto está dividido acá. Así que ese sería el ángulo negativo de este número complejo. Bueno, y sabemos que los θ es la tangente a la menos 1 de esto de aquí entre 1. De Q por esto entre 1. Sería la tangente a la menos 1 de Q1 por esto, menos la tangente a la menos 1 de Q2 por esto, y así sucesivamente, ¿no? Y luego queda graficarla. La parte B es lo mismo, solo que ahora es alfa, beta menos beta, beta, alfa, beta menos alfa. Y se hace lo mismo, ¿no? Entonces tenemos W01, que sería esto, W02, W03 y W04. O tenemos Q1, Q2, Q3 y Q4. Y hacemos lo mismo que en la parte A. Y luego solo queda graficarla. En decibeles voltios, la primera parte da de esta forma. Entonces fíjense que más o menos plana. La parte aguda se ha hecho un poquito plana alrededor de W0. Pero en la parte B es todavía más plana. Y fuera de este rango cae rápidamente. Esta sería la parte B para el módulo de la función de transferencia.
prácticamente es plana entre 0,97 y 1,007. Y la fase igual se grafica, esto está en grados, son muy parecidas, solo que en esta la fase incluso se hace más, esta parte se hace más vertical. Bueno, en este caso ellos ya calcularon qué frecuencias de resonancia debería tener cada etapa, ¿no? Ahora vamos a ver otro problema donde hay que hacer los cálculos. En este, ¿qué nos dicen? Me dicen, bueno, para una etapa de amplificación sintonizado de alto Q para frecuencias cerca de resonancia, se puede expresar el módulo de T de la función de transferencia al cuadrado de esta forma. Una constante entre 1 más 4Q cuadrado por esto. Esto es cerca de resonancia. Sería cerca de esta zona. Verifico lo anterior y explique por qué aproximadamente es cierto. Luego nos dicen cuando varias etapas con varias frecuencias cercanas de resonancia son conectadas en cascada, es conveniente medir la frecuencia desde alguna frecuencia de resonancia de referencia central WC. De acuerdo a omega igual a esto, es decir, se define omega como WF menos WC entre WC. No se usa ningún W0 sino una central WC. Demuestre que entonces el módulo de la función de transferencia t al cuadrado se puede expresar como una constante entre un polinomio de omega. En este caso de segundo grado. 1 más A0 más A1 omega más A2 omega al cuadrado. Luego evalúen las constantes A0, A1 y A2 en términos de F0, Fc y Q. Para un amplificador multietapa adecuadamente construido, las expresiones individuales siempre se multiplican para dar el módulo de t cuadrado total. Sería la multiplicación de esto. Y luego nos dicen, la parte C demuestra que para un amplificador de 3 etapas, entonces el módulo de t al cuadrado se puede expresar como una constante entre un polinomio de sexto orden. Que 1 más B1 omega más B2 omega al cuadrado, Q hasta el B6 omega a la 6. Bueno, en este caso tenemos 3 etapas, van a tener tres frecuencias naturales, P11, P12 y P13, para la etapa 1, 2 y 3, que podrían tener su propio alfa y su propia WN, y partiendo de un Q muy alto. Bueno, en la parte A, que era demostrar que para frecuencias cercanas a la resonancia se debería cumplir esto. ¿Qué hacemos? Partimos de aquí, de la función de transferencia, con Q igual a W0 entre 2 alfa y W0 aproximadamente WN. Y luego, ahora vamos a ver, haciendo un poquito de álgebra, esto se puede aproximar a 1 entre 1 más J por WF menos W0 entre alfa, siempre que WF, es decir, la frecuencia de entrada de la señal de entrada, sea aproximadamente la de resonancia. ¿De dónde sale esta aproximación? Bueno, partimos de la función anterior. Vamos a definir delta como WF menos W0, es decir, delta es la desviación de la frecuencia W0 de resonancia de cada etapa. De aquí despejando WF sería delta más W0 y simplemente sustituimos en la ecuación anterior el WF por esto. Ahora, ¿qué queda hacer? Bueno, se sigue simplificando esto y se llega a esto. Luego sabemos que si esto es válido para WF cercano a W0, es decir, para delta aproximadamente 0 comparado con W0, o delta entre W0 mucho menor que 1, esto lo podemos aproximar de esta forma, como 1 menos esta función 1 entre 1 más delta W0 se aproxima como 1 menos delta entre W0, la colocamos aquí. Y al final esto se simplifica de esta forma. Y luego, ¿qué hacemos? Sabemos que alfa es W0 entre 2Q, sustituimos Q por W0 entre 2 alfa y llegamos a esta expresión. Es decir, una expresión del tipo 1 entre 1 más JX, donde X sería
esto que es delta entre alfa. Ahora tenemos que expresarla de esta forma. Bueno, aquí partimos de aquí. 1 entre 1 más j delta entre alfa, pero alfa es W0 entre 2Q. Y al final nos queda esto aquí. Si tomamos el módulo al cuadrado sería R cuadrado por 1 más 4Q cuadrado, delta cuadrado entre W0, o de esta forma, que era lo que nos pedían. Es decir, la constante sería R cuadrado. Esto solo para WF cercano a W0. Luego en la parte B nos dicen que definan omega como WF menos WC entre WC, donde WC sería la frecuencia central. Esto sería la frecuencia central WC. ¿Qué hacemos? Bueno, esto simplemente, esto que tenemos aquí, el W0 le sumamos y le restamos WC, y aquí este W0 lo multiplicamos y lo dividimos por WC. Y bueno, lo que queda es hacer un poquito de manipulación de la álgebra, y al final se puede expresar de esta forma, donde WF menos WC entre WC es omega, más este término al cuadrado por esto al cuadrado. Luego este binomio lo desarrollamos. Esto al cuadrado más esto al cuadrado más 2 veces omega por esto. Y fíjense que al final efectivamente se puede expresar como 1 más un A0 más un A1 por omega más un A2 por omega cuadrado. Y de aquí ya salen los coeficientes A, sería A2, sería este de aquí, que se puede expresar como WC al cuadrado entre alfa cuadrado. A1 sería este de aquí, que se puede expresar como 2WC por WC menos W0 entre alfa cuadrado. Y A0 sería este de aquí, que se puede expresar como WC menos W0 al cuadrado entre alfa cuadrado. Bueno, entonces hasta ahí ya hemos hecho esa parte. Ahora nos piden ahora nos pedían que en la parte C que llegáramos a esta forma para el caso de un amplificador de 3 etapas. Bueno, para las 3 etapas sabemos que el módulo de t al cuadrado tiene que ser la multiplicación de t1 al cuadrado, t2 al cuadrado por t3 al cuadrado. Esto es evidente, ¿no? Donde t1 al cuadrado sería k1 entre este polinomio, k2 entre este y k3 entre este. Aquí hemos definido para los A0, 1 y A2, para la primera etapa sería A0, 1, A1, 1, A2, 1. Para la segunda etapa A0, 2, A1, 2, A2, 2. Y para la tercera etapa. Y esto, si hace la multiplicación, es evidente que se puede expresar. Aquí va a quedar, por ejemplo, un término a la omega a la 6, que sería este por este por este. Luego los demás términos. Y de hecho queda hasta un término B0, que sería aquí. Y para llevarlo de esta forma, bueno, simplemente aquí quedaría 1 más B0, ¿verdad? Pero sacan factor común 1 más B0, le va a quedar por 1 más B1 entre 1 más B0, más B6 entre 1 más B0. Y al final pasan esto a la constante. Esto define una nueva constante y esto efectivamente se puede expresar como 1 más B1 omega más B6 omega a la 6, que era lo que nos pedían. Luego la parte siguiente nos dicen si la característica de transmisión debe ser lo más plana posible alrededor de WC,
Dadas las restricciones aplicadas, demuestra que B1, B2 y B5 se deben desvanecer, partiendo de aquí. Bueno, eso lo podríamos ver acá. A ver si queremos saber si haciendo B1 a B5 es igual a 0, logramos la mayor planitud, es decir, la zona más plana en la curva alrededor de WC. Bueno, partimos del módulo de t al cuadrado para las tres etapas y derivamos respecto a omega, es decir, la derivada con respecto a omega de esto. Luego, bueno, esta derivada sería k por menos 1, por esto la menos 2, por la derivada interna. Sería B1 más 2 B2 omega más 6 B6 omega a la 5. Queda de esta forma. Bueno, aquí nos dicen que si hacemos B1, B2, B5 igual a 0, debería ser lo más plana posible. Esto, para que sea plana, la derivada debería ser 0, ¿verdad? Alrededor de omega igual a 0. Bueno, si hacemos B1, B2, B5 igual a 0, simplemente nos quedaría menos k por esto, entre 1 más esto. Como omega es cerca de 0, es muy pequeño, este término se va, así que esto quedaría 1 y aquí quedaría esto. Un coeficiente por omega a la 5, como es una potencia quinta de algo que se aproxima a 0. Esto debería ser aproximadamente 0, es decir, debería ser plana. De hecho, esto lo pueden ver graficando la curva. Por ejemplo, si tienen una curva del tipo 1 entre 1 más x a la 6, es siempre más plana alrededor de x igual a 0 que si contiene términos de orden inferior a x a la 6. Por ejemplo, si grafican 1 entre 1 más x a la 6, alrededor de 0 hasta 0,5, esto va a ser bastante plana. Mientras que si le agregan un término de quinto orden, va a ser plana hasta 0,4. Entonces deja de ser menos plana una vez que se empiezan a agregar términos a x a la 6. Bueno, de eso se trataba esa parte. Luego nos dicen y luego nos dicen que es la parte E, que si hacemos B1, demuestra que B1, B3 y B5 pueden ser 0 simplemente posicionando de forma adecuada las frecuencias naturales P1, 1, 2, P1, 3 con respecto a cada uno y a P11. Tomando P11 como dados, sugerencia, considere la simetría y tome WC igual a WN1, es decir, WC aproximadamente igual a W01. Bueno, aquí nos piden entonces que para que la curva sea lo más plana posible, tenemos que hallar los coeficientes B sub i en función de los A sub i. Bueno, esto es importante porque aquí tenemos los coeficientes B. Entonces, sabemos que los coeficientes B se obtienen de desarrollar esta multiplicación para la etapa 1, 2 y 3. ¿Dónde están los coeficientes A? Entonces tenemos que expresar los coeficientes B en función de los coeficientes A. Solo que la primera etapa solo tiene A21, porque habíamos dicho que A0 es WC menos W0. En la primera etapa WC nos dicen que lo pongamos igual a W01, así que este término se va. Igual aquí aparece WC menos W0 para 1. Este término se va y solo tenemos este término, que es lo que pusimos aquí, solo hay A21 para la primera etapa. Bueno, tienen que desarrollar esto, entonces simplemente lo multiplican y
expresan cada uno de los B, B6, B5, B4, B3, B2, B1 y B0 en función de los A. Bueno, es un poquito, eso es tedioso, un poco tedioso, porque tienen que hacer esa multiplicación, ¿no? Hay una alternativa. A ver, lo pueden hacer a mano, con paciencia. Una alternativa es, por ejemplo, yo usé la calculadora aquí, pero aquí yo la creé. Aquí yo creé esta multiplicación. 1 a 2, 1 omega cuadrado por esto. Y ella ya hace ella simplifica esta multiplicación y aquí ya aparecen todos los coeficientes y simplemente me los copié. Así B6 sería A21, A22, A23, 5 sería estos dos coeficientes, 4 sería entonces todos estos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes y así sucesivamente. Bueno, esto, si quieren cómo crear esta función, simplemente tienen que crear estas variables A02, A01, A12. Eso lo hacen fácil aquí. Se van a variables, en la parte que dice XYM. Aquí están las variables. Estas yo ya las creé. Y luego pueden hacer la ecuación simbólica. Y para crear una variable nueva, le dan aquí variable nueva, le ponen cualquier nombre, por ejemplo Z. Valor no le ponen valor. Y ya se crea una nueva variable Z. Y después aquí la pueden usar. Por ejemplo, si esto lo quiero multiplicar por Z, le doy aquí por, me busco la variable Z y ella me la presenta ahí. Digamos una utilidad que tiene la calculadora. Bueno, seguimos acá entonces. Luego nos dicen que queremos hacer B5, B3 y B1, 0. Bueno, B5, 0. Sería estos dos términos, igual a 0. Claro, ponemos los coeficientes A en función de WC y W0 respectivamente. Si lo hacen, les va a dar al final que WC menos W02 tiene que ser igual a menos WC menos W03. Es decir que si definen WC como menos W02 igual a delta, WC menos W03 tiene que ser menos delta, o W02 tiene que ser WC menos delta y W03 WC más delta. Es decir, tienen que ser simétricas respecto de WC. Y WC va a estar en el medio. Es decir, esto WC va a estar en el medio, W02 va a estar por abajo y W03 por encima de W0 de WC, pero tienen que ser simétricas, tienen que usar el mismo delta. Y eso asegura ya de que B5 es 0. Luego hacen lo mismo con B3. A ver, quieren B3 0. Bueno, todos estos coeficientes tienen que ser 0. Sustituyen los coeficientes A, simplifican lo más que pueden y se lo hacen al final tomando en cuenta el resultado anterior, que W03 y W02 son simétricas. Por eso ya le aparece aquí, queda en función de delta. Y si lo hacen, la condición para que B3 sea 0 es que alfa 2 sea igual a alfa 3. Luego hacen lo mismo con B1, serían estos coeficientes. En función de W y W0 sería esto, y esto tiene que ser 0. Si lo hacen, fíjense que cumpliendo esto y la anterior, ya se cumple, es decir, B1 va a terminar siendo 0.
Entonces, resumiendo, haciendo alfa 2 igual a alfa 3 y W02 y W03 simétricas, a una se le suma a WC y a la otra se le resta, se va a tener que B5, B3 y B1 van a ser 0. Bueno, luego en la parte siguiente nos dicen la parte F demuestra que además B2 y B4 pueden ser 0, colocando P1, 2 en una cierta posición definida. Todas las frecuencias naturales están ahora determinadas. Es decir, después hay que hacer que B4 sea 0 y B2 sea 0. Bueno, lo dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.